fracaso, bueno, ahí lo ven ustedes, el fracaso de Ucrania exhibe que el ejército de Estados Unidos no está preparado. El artículo está vinculado, lo pueden leer en Sputnik, a lo que es el fracaso de la contraofensiva. Well, I mean, this is self-explanatory. The Ukrainian military, as it's currently organized, is organized in the model of NATO, using the weapons of NATO, using the tactics of NATO. And they're being defeated overwhelmingly by Russia. The Ukrainians are suffering casualties that are unimaginable in the West. If the United States were to deploy a division-sized force in Ukraine against the Russians, we would lose a brigade every 2 days. That's literally, we would lose 5,000 to 6,000 men every 2 days. We would lose the division in less than a week, and we don't have anything left to replace it. We can bring in another division, but it will be destroyed within a week. The battle, the warfare that's taking place in Ukraine, we don't understand. I've spoken with many Russian officers and participants in this conflict who have tried to explain how drones have changed the way people have to think about war. You can't, for instance, use your artillery in, we used to have the lazy J formation or something. You'd organize your artillery so that when you fire a battery of 6 to 8 guns, the shells come together in the same location. If you do this, drones will destroy your entire battery that quick, or counter battery warfare will destroy it. You have to disperse your artillery. Oh, I'm sorry, yeah. Bueno, lo que dice Scott es, bueno, a partir de este título y este artículo, es que en realidad Ucrania ha organizado todo su sistema defensivo, vamos a decirle, a partir del armamento que le estuvo suministrando la OTAN, lo cual ya es una prueba bastante interesante. Pero al mismo tiempo, los estudios dicen de que en caso de que los Estados Unidos estuvieran dispuestos a darles incluso brigadas, estamos hablando de hombres, como dicen en inglés, con los pies en el terreno, los cálculos son de que esas brigadas estadounidenses llegarían a perder 6.000 soldados estadounidenses cada 2 días. 6.000 soldados estadounidenses que intenten avanzar contra las posiciones rusas cada 2 días. Y en ese sentido, el desarrollo que Rusia ha hecho de su estrategia de drones hace que los sistemas de artillería ucranianos que disparan desde un mismo lugar una cantidad demasiada prolongada de proyectiles hace que los drones los encuentren muy rápido porque disparan mucho desde el mismo lugar y los estén eliminando. Scott, I read also that you described the Abrams tanks that they could have become like the iron coffin yeah. for the Ukrainians. También he leído, Scott, de que vos describías a los tanques estadounidenses de los Abrams que pueden convertirse en los ataúdes de acero para los ucranianos. No, look, the United States and NATO have always operated under the premise that while the Russians may have a larger force, our force will have the quality, that we have better weaponry, better training, better manpower, and that the quality of our force will allow us to defeat the Russians. But the fact is, we haven't been, especially in tank warfare, we've spent the last 20 years fighting insurgents in Afghanistan and Iraq. The last thing we've been thinking about is tank warfare. The only thing Russia has been thinking about is tank warfare. Russia has been building weapons that are specifically designed to kill NATO tanks, American tanks. En ese sentido, hay que decir de que los Estados Unidos, por el tipo de conflictos que ha tenido hasta ahora, siempre ha estado pensando las guerras en torno al desarrollo de los tanques. Pero existe un desarrollo ruso que está preparado
para derrotar a ese tipo de tanques. Porque hasta este momento, dice Scott, la OTAN siempre había pensado de que si bien Rusia puede tener mayor cantidad de hombres combatientes, de soldados, la OTAN podría suplir eso con mejor calidad de entrenamiento de sus soldados y mejor armamento. Y sin embargo, en ese punto, también Rusia está un paso adelante. What happened with the other tanks, the German tanks, the Leopards, the British tanks, the Challenger 2? ¿Qué pasa con los tanques alemanes, los Leopardos, los tanques británicos, los Challenger 2? They're being destroyed. The Russians have weapons that are capable of defeating these systems. As I said, Russia's been playing, but it's more than just what Russia had to combat what NATO had. You know, one of the areas where we say that the West has a tremendous advantage is aircraft. We say that if NATO were to bring their air force in, it would change everything. But what we've seen is, while we haven't provided the Ukrainians with F-16 fighters, what we have done is upgrade their MiG-29s and their Su-24 aircraft with Western weapons, and we've integrated them into the Western command and control system, the AWACS, the intelligence, and everything. But what's happened in the last week, last month? The Ukrainian Air Force is being shot out of the sky, and they don't understand why. The Russians, you see, aren't stupid. The Russians observe everything. They learn everything. And in the last 600 days, they've built a new missile that can be fired from their aircraft that defeats the totality of the defenses that have been arrayed to them. They're shooting down Ukrainian aircraft, and the Ukrainians don't even know they're being shot down until the moment the missile hits them. We can't detect this missile. So it's not just that Russia entered this with better weapons. They're building even better weapons that are designed to defeat the best the West has. Y el otro punto, aparte de los tanques, que, bueno, los alemanes, los Leopard alemanes, los Challenger británicos, todos están siendo destruidos, igual que los Abrahams estadounidenses, pero la otra opción era atacar a la Federación Rusa por aire. Por eso también se han estado entrenando a pilotos ucranianos con los F-16 y que, en definitiva, lo que están haciendo es tratar de mejorar los MiG-24 que ellos tenían, y de alguna manera pensaban que con eso podían llegar a hacer algún tipo de daño. Los cálculos que no hicieron es que incluso en este último mes Rusia desarrolló un misil aire-aire que impacta a estos aviones sin que ni siquiera puedan percibirlo en sus radares, y en el último mes ha habido una serie de bajas importantísimas de aviones ucranianos que ni siquiera se enteran cuando están siendo alcanzados por un proyectil hasta en el momento que les dieron. Scott, I really appreciate your time. I just wanted to ask you at last your point of view in what is happening in, what is it for me, the occupied Palestine. I understand you call it Israel. Well, I call the nation that the United Nations agreed to form in 1948 Israel. There should have been a Palestinian state that was formed at the same time, but Israel, the Zionist entity that it is, has not allowed the Palestinians to form their own state, and they've carried out more than 75 years of an occupation and oppression. I don't condone acts of terror, never will. I don't condone civilians being singled out for murder. I never will. But that's not what happened on October 7th. On October 7th, what happened is Hamas rose up against an illegal occupier and launched an attack against an occupying power. Were civilians killed? Yes, but it was collateral damage. It wasn't the intent, the sole intent of Hamas to do this.
what has happened is Israel's overreaction, the collective punishment of the Palestinian people that's taking place today, an ongoing war crime that's being largely ignored by the United States and the rest of the world. This is a tragedy, but I think we're looking at, to paraphrase Joe Biden, an inflection point in history. Israel has been defeated. They just don't know it yet. I think that we are going to see. Go ahead. Sorry. Bueno, le preguntaba lógicamente a Scott qué opina él sobre lo que está pasando. Yo le digo en la Palestina ocupada, estoy seguro que entiendo que él le dice Israel. Y él me dice, sí, bueno, nosotros, dice él, yo reconozco a Israel desde que en 1948 las Naciones Unidas le dieron el estatus, pero sin embargo, en los 75 años que lleva de existencia el régimen sionista, es un régimen de ocupación y de depredación que asedia al pueblo palestino y que mata civiles. Que él está en contra de todo tipo de terrorismo y de todo tipo de agresiones contra civiles, pero que eso no es lo que pasó el pasado 7 de octubre con el grupo Hamas, quienes generaron, en palabras de él, daños colaterales en sus acciones de liberación, vamos a decirle, y que a partir de eso Israel sobre reaccionó en las acciones que estamos viendo en este momento contra la Franja de Gaza y en el asedio y bombardeo contra la Franja de Gaza. Lo que sí rescata es que el presidente Biden se ha referido a este momento como un punto de inflexión. Y en palabras de él, es porque aparentemente todavía no entienden de que ese día han sido derrotados. Prior to October 7th, the future of a Palestinian state was dictated by what they call the Abraham's Accord, which meant there would be no Palestinian state ever. That is gone. Hamas has created a new reality, and even the United States recognizes this reality. Joe Biden has said that the status quo cannot be allowed to return to October 6th, that there must be a Palestinian state. What's happening, this tragedy that's happening right now, I believe will go down in history as a strategic victory for Hamas and for the people of Palestine, because from the horrors of this conflict, I do believe a new Palestinian state will be born. It has to be born. It's the only chance for peace going forward. And I think the world is recognizing this. Israel's criminal overreaction has alienated so many people around the world that they recognize this cannot be allowed to continue. There will be a Palestinian state. And I believe in the future, Palestinian children, Palestinian families will be able to live in peace on their own homes without fear of being bombed by an Israeli occupier. Lo que dice Scott es que de alguna manera han quedado sepultados lo que se conoce como los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos impulsados por el gobierno de Estados Unidos, en el cual incluso Israel empezaba a tener una serie de vínculos importantes con países de la región, países árabes, básicamente, llevaban consigo la eliminación absoluta del pueblo palestino. Y desde el pasado 7 de octubre, Hamas borró los acuerdos de Abraham, dejando en claro de que el pueblo palestino sí existe y que esta victoria de Hamas de alguna manera pone hacia adelante la necesidad de rever la situación del pueblo palestino todo, y han dejado en claro la existencia de ellos y su necesidad de liberación. Al mismo tiempo, considera que la reacción israelí en la Franja de Gaza y ahora también en Cisjordania es una reacción criminal. Scott, I read that when you were working in the Middle East, especially in Iraq in the 80s, U.S. government was worried that you were supposed to be some kind of agent related with the Israel government. So
right, to me, you don't sound like it. Le digo, me llama la atención de que hay muchos informes del gobierno estadounidense de que cuando él estaba en los 80s en Irak, el gobierno estadounidense estaba preocupado de que él era un doble agente israelí. Digo, por cómo hablas, no sonás como un agente israelí. You know, my job as a weapons inspector with the United Nations was to disarm Iraq. That was the only job I had, and that was my mission. The United States had a policy of regime change. They were using the weapons inspectors as a way to weaken Saddam Hussein so they could remove Saddam Hussein from power. That wasn't my job. That was the CIA's job. Él me dice, en los 80, cuando yo estaba en Irak, mi trabajo para las Naciones Unidas era tratar de desarmar a Irak en caso de que tuvieran armas de destrucción masiva. El trabajo del gobierno de los Estados Unidos era quitar a Saddam Hussein del poder a cualquier costo a través de la CIA. Ese no era mi trabajo. In 1994, I traveled to Israel to create an intelligence relationship with Israel, because Israel had a tremendous amount of information about Iraq's weapons of mass destruction, and we needed to gain access to that information so we could do our job of getting rid of Iraq's weapons of mass destruction. En el año 1994 yo estuve, 1994 or 19... Is it 1994, yeah. Sí. En el año 94 estuve en Israel tratando de organizar una oficina de inteligencia con ellos, porque ellos tenían un montón de información vinculado al sistema misilístico iraquí. Is that when you offer the pictures of the U-2 planes? ¿Ese es el momento en que vos les ofreciste las imágenes de los aviones espías U-2? Right. The United States provided a U-2 high-altitude spy aircraft for use by the United Nations to take photographs of Iraq to see where they could be hiding things. The film that was taken belonged to the United Nations. We tasked the aircraft, we told it where to take the picture, and it was our responsibility to look at the pictures and see what they meant. We tried to work with the United States. I was the head intelligence officer. I wanted to work with the United States with their photo interpreters together to look at the imagery. They would not allow the United Nations to work with them. They wanted to be the ones who controlled the photographs, who controlled the information. So one of my arrangements with the Israelis was to take the film that we owned to Israel and work with the Israeli photo interpreters so they could work with us to see what the picture showed. The United States did not support this at all. Well, I mean, the CIA allowed me to do this. I got their permission to take the film, but from a policy standpoint, the United From a policy standpoint, the United States was opposed to this, for what I was doing. And this is what they charged me with. When I resigned, they charged me for being a spy for Israel because I went to Israel and got the support from the Israelis that the United States wouldn't provide us, because the United States didn't want us to succeed in disarming Iraq. They wanted us to fail. They wanted the perception of Iraqi non-compliance. And if we succeeded in disarmament, then sanctions would have to be lifted. That's not what they wanted. So rather than have me talk about the truth of Iraqi disarmament, they sought to disparage my reputation by calling me an Israeli spy. Bueno, en ese momento sí, él reconoce que las fotos y filmaciones de los aviones U-2, que son aviones que vuelan muy alto para no ser percibidos, que eran
filmaciones de las Naciones Unidas, de las cuales él tenía, vamos a decir, la administración, se las compartió a los servicios de inteligencia israelíes en ese momento porque, en palabras de Scott, él se las había ofrecido al gobierno de los Estados Unidos para que pudieran ver en qué lugares Irak tenía o no supuestamente armas de destrucción masiva. Pero el gobierno de Estados Unidos, que ya tenía esa agenda de matar o sacar del poder a Saddam Hussein, no quería verlas porque tal vez intuían de que no iban a encontrar absolutamente nada. Y como el trabajo de él era desarmarlo, él ofreció ese material a los servicios israelíes, por lo cual el gobierno de los Estados Unidos lo acusó en ese momento de ser un espía israelí. Was that under Clinton administration? ¿Era durante el gobierno de Clinton? Yes, this entire arrangement was done under Bill Clinton. But just so everybody understands, before I would leave the United States to go to Israel, I would meet with the CIA. I would tell them, this is the film I need to take to Israel to share with the Israelis. So I had the permission of the United States, of the CIA, to do this. There was no secrecy. I wasn't going behind anybody's back. But the FBI was told to destroy my reputation. So the FBI looked at me taking film to Israel and said, oh, he's spying on this. This is the insanity of it. Everything I did as a weapons inspector was in strict accordance with the law, with the rules, with I violated no rules, but because they needed to destroy me, the FBI accused me of espionage. And just so people understand, the penalty for espionage is death. This isn't a trivial thing. They were charging me with a crime that if I was found guilty of, they could kill me. Bueno, para que quede claro, él dice, es importante que sepan y que entiendan de que primero yo le ofrecí esas imágenes aéreas de los aviones U-2 al gobierno de Estados Unidos a través de la CIA, ¿sí? La CIA, por lo que él explicó antes, las rechazó, pero en ese contexto, y ellos sabiendo de que las habían rechazado y de que las tenían, también eran conscientes de que Scott se las iba a ofrecer al gobierno israelí. En ese contexto, ya no la CIA, sino el FBI le montó una campaña de que él era una espía israelí por habérselas facilitado al gobierno de Tel Aviv, y a través de eso, vamos a decir, hicieron una campaña para destruir su reputación al mismo tiempo de que lo acusaron de espionaje. Y es importante, dice él, saber de que si lo hubieran encontrado culpable de espionaje en los Estados Unidos, la condena es la pena de muerte. And just the last thing to understand, this charge was over my head for 4 years. I couldn't get a job during this time because I was accused of being an Israeli spy. And it cost me $150,000 in lawyers' fees to get the U.S. to drop the charges. That's how ridiculous this was. Durante todo el tiempo que llevó ese proceso judicial, él no pudo conseguir ningún trabajo porque nadie le daba trabajo mientras había sido acusado de ser un agente israelí, y le costó $150,000 en los pagos a los abogados. Eso es de la manera que pasó, me dice Scott. Scott, I really want to thank you. You really help us to understand many things that you are writing, and it's great to hear it from your own voice. Well, thank you very much for the invitation. It was an honor and a privilege. And if you ever want to do it again, don't hesitate to ask. Okay, thanks a lot. See you next time. Thank you. Okay, bye-bye. Bueno, hasta aquí la voz de Scott Ritter. Como saben, estamos en vivo en este momento en la República Argentina, en este 27 de octubre, es la 1:30 de la tarde. Testimonio muy valioso, me parece, muy interesante, que nos aporta una información difícil de conseguir, sobre todo en idioma español,
Así que, bueno, esperemos una vez más que nos ayuden a compartir, a divulgar este tipo de entrevistas que hacen un aporte, me parece, muy importante y que al mismo tiempo nos ayudan a pelear contra el nivel de censura que hay, ¿no?, en los medios corporativos, en las redes sociales, sobre quienes estamos emitiendo opiniones por fuera de las estructuras occidentales de pensamiento. Podemos estar o no de acuerdo con los pensamientos de Scott Ritter, pero lo que sí me parece muy valorable que él se disponga todo este tiempo de más de una hora a compartir sus ideas sin haber hecho ningún tipo de cuestionamiento sobre qué preguntas yo le iba a hacer. No nos conocíamos hasta este momento que hablamos ahora, lo cual desde mi visión periodística es algo muy positivo que no siempre pasa con este tipo de personalidades. Es un autor muy interesante, escribe prácticamente todos los años. Los últimos, como les decíamos, son, a ver si los encuentro por aquí, El desarme en tiempos de la perestroika y Scorpion King. Son sus últimos 2 libros y también pueden leer sus artículos en Sputnik. Muy agradecido con los más de 300 personas que están aquí acompañándonos en este momento en vivo. Se imaginarán que con esto de intentar la traducción, poner los videos y los artículos, no me dio tiempo de compartir sus mensajes, pero con muchísimo gusto los voy a leer dentro de un ratito. Un abrazo grande para todos y todas y buen fin de semana mientras seguimos informándonos de este asedio permanente y este genocidio sistemático que el régimen sionista está llevando adelante sobre la Franja de Gaza, ahora también con incursiones en Cisjordania. Nos estamos viendo y escuchando.